por diversas circunstancias, en Estados Unidos, antes que en ningún otro lugar, empezaron a llegar algunos, por así decir, misioneros japoneses del Zen. Y quiero destacar dos que son claves en la historia del desarrollo del Zen en Occidente. Uno es Daisetsu Suzuki y otro es Shunryu Suzuki. Llamarse Suzuki en Japón es como llamarse Rodríguez en España. Daisetsu llegó pues, a comienzos de siglo, por los años 20, y tuvo la posibilidad de escribir en inglés tras un casamiento con su esposa norteamericana. Publicó mucho originalmente en inglés y planteó un Zen antiintelectual, paradójico, pero únicamente teórico, ligado a lo que pudiera ser una comprensión pues muy cercana a los razonamientos típicos de la filosofía occidental. La obra de Suzuki tuvo una gran repercusión porque se difundió en inglés, era lo único que existía en inglés, y fue muy tempranamente traducido en español, en castellano, perdón, en Argentina sobre todo. Vale decir que Suzuki fue durante varias décadas, Daisetsu, el autor o la voz de un Zen, como digo, muy intelectual, hasta que llegó el Shunryu Suzuki en los años 60, coincidiendo con el gran despertar cultural californiano, con esa especie de revolución cultural que tuvieron los Estados Unidos del Oeste en los años 60. En el caso europeo, la llegada del Zen fue mucho más intelectual, mucho más ligada al texto. Y eso no es forzosamente una rémora o un defecto, sino simplemente una característica típica de lo que ha sido la recepción en Europa en general de las grandes tradiciones extraeuropeas. Por un lado, llegó a Alemania. Alemania es el gran país introductor de textos de primera importancia del Zen traducidos de forma directa. Y luego Francia también, donde el Zen llegó tanto a nivel de la traducción directa de la literatura como del psicoanálisis. ¿Cómo ocurrieron las cosas en América Latina, donde el Zen tiene un importante desarrollo? Ocurrieron como ocurren las cosas en América Latina. O bien el Zen fue en la maleta de los emigrantes japoneses a Brasil o a Argentina o a México mayormente, como parte de un budismo muy tradicional, muy atrasado teológicamente y muy devocional, como una especie de oración silenciosa del budismo. Por otra parte, el Zen llegó a través de la traducción, como decía, muy temprana de la obra de Suzuki, y siempre he tenido que, si forjé la distinción entre el malo y el bueno entre los Suzukis, es precisamente porque parte del saber, entre comillas, sobre el Zen ya está de alguna manera instalado y hay que desmontar, hay que desconstruir para hablar del Zen tal como se manifiesta en realidad. Y la tercera forma ha sido el movimiento cultural y artístico, que básicamente han sido mis interlocutores en el tiempo que pasé en Argentina. Pintores, músicos, escultores, editores, escritores, narradores, poetas. Gente que entiende que el Zen practicado en libertad es una fuente de inspiración, es una preparación mental, es una predisposición emotiva eficiente para lo que es la obra creativa, y que es un Zen que con esas características puede tener escucha también, por ejemplo, en España, en lo que es de a poco el movimiento cultural.